Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream. Shaboom. If I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life. Se pueden dar cuenta de que los nuevos sistemas se pueden diferenciar del antiguo, ¿verdad? Podemos observar, incluso ahorita están realizando unos trabajos en la parte superior para poder consolidar los muros y pues así poderlo abrir al público y que no represente un riesgo. Realmente, si se dan cuenta, el templo y convento fue habilitado en el año de 1715 y ya fue dañado por los terremotos de 1751 y posterior su abandono total en 1773 como tal, ¿verdad? Si se dan cuenta, al final no fue mucho tiempo el que estuvieron las monjitas acá para el traslado hacia la nueva ciudad. Edificado en el sitio donde anteriormente existió un beaterio bajo la misma advocación, fue habitada por monjas de la Segunda Orden Franciscana o Hermanas Pobres de Santa Clara. La fundación tuvo lugar el 14 de enero de 1700. Las monjas provenían de Puebla, México. El templo fue inaugurado en 1715. 2 años más tarde, los sismos de San Miguel le causaron severos daños. Las reparaciones y mejoras estuvieron a cargo del arquitecto mayor Diego de Porres, incluyéndolas el 11 de agosto de 1734. La ornamentación en fino de arquitectura de las puertas laterales y la fachada principal del templo rompen la severidad del muro recubierto de piedra canelada, constituyendo uno de los mejores ejemplos de barroco antigüeño. Los estipes de la fachada del templo inspiraron en el escudo del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Acá logramos ver una parte restaurada y una parte del sistema constructivo original que viene acá. A esto que ustedes observan, esta zona de acá se le va a llamar tapial. El tapial era una mezcla entre elementos de piedra, un poco de argamasa, que es como el mortero de pega. Vamos a encontrar también ladrillo. Entonces acá ustedes pueden tener el contexto de cómo era que se construía en ese momento. Esto, si se dan cuenta, sí vamos a tener columnas, pero no tienen la misma función como tal, como nosotros la conocemos actualmente. Ahora existe un marco que amarra todo, ustedes lo saben, pero en ese tiempo estos edificios funcionaban a compresión. ¿Qué es la compresión? Es que yo apache completamente el muro hacia abajo para que tenga la resistencia. ¿Y qué pasa al momento del sismo? Como está tan apachado, realmente esto no se va a lograr mover y caerse tan fácilmente. Lo que sí fue muy frágil fueron las cúpulas. Si se dan cuenta, ya no existe ninguna de estas, ¿verdad? Entonces, pueden ver que hay ventanas octogonales abajo de cada uno de los sistemas y se logra observar en la parte de acá. Templo y convento de Nuestra Señora del Pilar Zaragoza, Las Capuchinas. Diseñado en 1731 por el arquitecto mayor Diego de Porres. Fue el último edificio religioso fundado en la ciudad, en 1736. La iglesia estaba dedicada al Arcángel de San Miguel. La fachada del templo está elaborada en piedra labrada en lugar del estuco tradicional. El claustro principal tiene columnas anchas y bajas, diseñadas para resistir los sismos. La Torre de Retiro, un edificio de planta circular, único en la región durante esa época. Tiene 18 celdas alrededor del patio central y cada una poseía su propio retrete. El templo sufrió daños en los terremotos de 1773. A pesar de todo, Capuchinas es uno de los monumentos que mejor se conserva desde 1972. Este monumento es el sede del Consejo Nacional
para la protección de la antigua Guatemala. Muy importante mencionarlo, acá se encuentra el Consejo de la Protección, ¿verdad?, de la antigua Guatemala. Entonces acá tienen oficinas y también hay un museo en la parte de arriba. Muy buenos días, comunidad educativa del Liceo Técnico Villanueva. Mi nombre es Aldair Marroquín y en esta ocasión me encuentro con el conservador de la antigua Guatemala. Cuéntenos quién es usted, por favor. Ok, gracias, mucho gusto. Bienvenidos a este espacio. Estamos ahora en el convento de Capuchinas. En realidad el nombre es ex convento de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Acá funcionan las instalaciones del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Y pues como tú lo decías, actualmente yo soy el conservador de la ciudad. Mi nombre es Javier Quiñones Guzmán. Soy profesional en la arquitectura y pues tengo una especialidad o un posgrado en restauración de monumentos. Muchas gracias por su presentación. Quisiéramos saber algunas características sobre la arquitectura de la antigua Guatemala. Bueno, sí, recién platicábamos de que en realidad el Valle de Panchoy, como que se le conoce a esta área rodeada del cinturón verde que remata en los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango que están al sur, tuvo ocupación desde la época prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, un poco dentro del periodo posclásico y en algunos lugares aún se pueden determinar algunas ocupaciones de este periodo a través de investigaciones arqueológicas que se generan en el área. Eso fue anterior a la llegada de los españoles en la época colonial. A partir de 1543, que es donde se asienta esta ciudad, pues se empieza a generar la arquitectura que nosotros pues vemos todavía alguna de ella dentro de el casco urbano. Pues se generó una arquitectura que tuvo una variación en algunos estilos, pero la época principal, digamos, o las mejores obras en temas de arquitectura que se generaron están catalogadas dentro del estilo barroco. Entonces es un poco lo que podemos ver en la arquitectura monumental. Sin embargo, hay una arquitectura tradicional habitacional también, es decir, que eran como residencias o lugares de habitación, pues que conservan unas características típicas que nosotros podemos apreciar, como estos tejados a dos aguas con una cubierta de teja artesanal de barro cocido, las ventanas rectangulares en el sentido vertical que tienen o guardan una proporción regularmente de 1 o 2, le llamamos nosotros, es decir, sí, 1 metro de ancho por 2 metros de alto, por ejemplo. Los portones que eran el ingreso a los zaguanes de la época, que también tienen una relación. Y pues hay unas características muy puntuales de esta arquitectura, principalmente en el uso de la ventana de esquina, que era muy particular de esa época y que es muy característica de nuestra arquitectura colonial antigüeña. Sí, es muy bueno y muy importante de que la población aún conserve su ciudad y pues colabore y coopere con la arquitectura de sus viviendas. ¿Qué materiales son los que más se utilizan para las construcciones? Esa es una pregunta interesante, sí, claro. En la época colonial nosotros tuvimos dentro de nuestro periodo o dentro de nuestra ciudad algunos sistemas constructivos tradicionales. Hay algunos conformados por un sistema que se llama tapial. El tapial es una tierra cruda, le llamamos nosotros, es decir, no quemada, sino solo apisonada. Está el adobe, ¿no?, que es un mampuesto que también se genera con tierra cruda. Y está la parte de la utilización del ladrillo cocido, que es el que vemos, el anaranjado, que podemos ver en la mayoría de las construcciones, y el sistema tradicional también de mampostería de piedra, que es muy típico de la ciudad. Hubo algún sistema un poco más liviano que se le conoce como bajareque, que es un muro tabique, digamos, conformado por cañas o madera y forrado con tierra cruda, ¿no? Esos es como los sistemas tradicionales que se utilizaron en la época colonial. Y a nivel de cubierta, pues se utilizó madera y la teja de barro cocido.
Wow, a esa época sí utilizaron materiales que ahora en la actualidad no se utilizan. Quisiera saber cuál fue el primer monumento o edificio que se construyó en la antigua Guatemala. Uy, esa es una muy buena pregunta. Definitivamente, bueno, te voy a hablar generalidades tal vez en ese caso, porque puntualmente decir qué edificio fue es un poco difícil. Pero los más importantes sí, eso, que destacan ahora en la actualidad o también en su antepasado. Cabal. ¿Cuáles son? Eso te iba a platicar. Digamos, la traza original de la ciudad es de 5 por 5 manzanas, es decir, teníamos 25 manzanas originales y obviamente la del centro es la que está conformada por la plaza central. La plaza central era un espacio abierto donde se podían hacer actividades de comercio o juntar, digamos, a toda la población. No era como lo conocemos actualmente. Ahora hay un parque. El parque en realidad ya es una producción del siglo XIX o el siglo XX, cuando ya vemos vegetación, árboles y jardineras y bancas en el parque, pero en realidad originalmente fue la plaza central. Y como ese era el lugar más importante, digamos, a nivel de esa traza de 25 manzanas, los edificios que estaban alrededor de esa plaza son los que pues tenían una jerarquía en importancia mayor. Háblese de la iglesia católica, el palacio del ayuntamiento, que está ubicado al norte de la plaza, el palacio de los capitanes generales, que estaba al sur, y pues hay un portal de las panaderas que era un poco dedicado a la actividad de comercio en el lado poniente, ¿no? Lo que pasa es de que las construcciones iniciales fueron o han sido modificados mucho, porque como hemos tenido muchos terremotos y muchos eventos naturales de estas características, encontrar el primer edificio de la época es un poco difícil, ¿no? Siempre han tenido como modificaciones, pero los más importantes pues obviamente son estos que te menciono, y las casas de habitación que se generaron alrededor de esa plaza central, ¿no? Ya yéndose un poco hacia afuera, la ciudad. Sí, realmente en Guatemala tenemos una ciudad rica en cultura, en arqueología y en historia, entonces es muy importante que se conserve. Por último, quiero que nos deje un mensaje a la población guatemalteca para seguir conservando a la ciudad antigua de Guatemala. Sí, claro, gracias por la oportunidad. Ahorita mencionabas algo que me recordó que pues otra de las características que es importante mencionar para la ciudad. Nosotros muchas veces nos fijamos en lo que vemos, digamos, digamos a simple vista al caminar en la ciudad, y que eso forma parte de nuestro patrimonio tangible, ¿no? Es decir, la arquitectura o muchas veces la parte del patrimonio mueble, ¿no? La escultura, la pintura, pero en realidad hay algo que no se ve, que es el patrimonio intangible, que es muy importante porque al fusionarse con el patrimonio tangible le da una valoración diferente a nuestra ciudad. El intangible entran pues todas esta parte de las prácticas de las tradiciones, las procesiones, la gastronomía, que le da también un valor agregado a la arquitectura y lo que podemos ver, ¿no? Y es importante recalcar un tema que ahora está de moda también, la protección y valoración de nuestro patrimonio natural que está alrededor de la ciudad, porque eso le da un carácter de excepcionalidad a nivel mundial por nuestro contorno verde, digamos, que tenemos aún. Nosotros le llamamos el cinturón verde. Eso es importante conservarlo, y es importante que ustedes como nuevas generaciones entiendan y dimensionen la importancia que es cuidar nuestro ambiente, nuestro patrimonio natural, y que fusionado a este hermoso patrimonio cultural que tenemos, tanto el tangible como el intangible, hacen único a este lugar, ¿no? Sí, entonces en resumen es importante conservar lo intangible, lo tangible y por supuesto todo relacionado a la naturaleza. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Presento para ustedes a Aldair Marroquín. A mediados del siglo XVI, los laifraudes mercedes emergieron una ermita en el barrio de San Jerónimo. En 1675 fue fundada Controfadia de Jesús de Nazareno en San Jerónimo y se construyó su capilla de bóvedas adobadas a la ermita. En 1739 se solicita licencia a la Real Audiencia para construir el edificio del colegio, que fue concluido en 1757. Mediante célula real, el 6 de diciembre de 1761, se ordena el cierre del colegio, por haber sido edificado sin autorización de la corona.
En 1765 se ordena establecer aquí a la Real Aduana. Los mismos de Santa Marta en 1773 destruyeron el monumento, pero la ermita continuó su uso hasta 1804, trasladando los bienes al templo de San Sebastián. Obedeciendo lo ordenado por la Audiencia Real, el techo y todo aquello que fuera de utilidad del edificio de la Real Aduana se trasladó para su reutilización en la Nueva Guatemala de la Asunción. Y también está el patrimonio natural, que es básicamente el que se encarga de cuidar toda la masa vegetal que nos rodea como ciudad. La antigua Guatemala lo que tiene es una excepcionalidad porque se fusionan los tres tipos de patrimonio. El patrimonio tangible, tanto arquitectura como muebles y pintura y lo que les comentaba. El patrimonio intangible y el patrimonio natural. Por eso nosotros tenemos una categoría a nivel de valor excepcional como patrimonio de la humanidad. Y lo que tenemos que hacer es cuidar eso para no perder ese título, porque al país y a la región significa mucho conservar ese título por cuestiones obviamente de visita de turistas nacionales y extranjeros. Monasterio y Templo de la Recolección. En 1700 se autoriza mediante cédula real el monasterio y la fundación del Colegio de Cristo Crucificado de los Misioneros Apostólicos. La construcción inicia en 1701 a cargo del arquitecto mayor Joseph de Porres y Diego de Porres la concluye. El monasterio se terminó en 1708, la iglesia en 1715 y se inauguró en 1717. A los pocos meses sucedieron los sismos de San Miguel y en 1751 otro terremoto dañó de nuevo la construcción. A un lado del monasterio se edificó la Casa de Recoletos, conocida también como Lazareto, que se empleó como hospital y hospedaje durante el siglo XVIII. El monumento fue abandonado luego de los terremotos de 1773. A mediados del siglo XIX, colapsó la fachada del templo y otros elementos del monasterio. Los vestigios del antiguo templo ejemplificarán la magnitud de los daños que los sismos han causado en los últimos 2 siglos. La ciudad ha tenido muchos nombres o varios de ellos y fue conocida también como la Capitanía del Reino de Guatemala, ¿verdad? Pertenecíamos al Virreinato de la Nueva España, que estaba en México, y la Capitanía General de Guatemala abarcaba toda la región mesoamericana, un poco desde el área de México hasta parte del área de Costa Rica. Ahí llegaba el Reino de Guatemala en ese momento. Después se le conoció como la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y finalmente, pues, Guatemala de la Asunción como la conocemos actualmente. En el siglo XX, un poco más poéticamente, nuestro famoso escritor Luis Cardosa de Aragón le llamó Guatemala la antigua. Se le dio la vuelta un poco, pero en términos poéticos, ¿verdad? La licencia para fundar el monasterio para la Orden de Carmelitas Descalzas fue otorgado el 22 de junio de 1675. Las 3 monjas fundadoras llegaron a la ciudad el 25 de mayo de 1677, procedentes de Lima, Perú. El diseño de construcción del edificio inició en 1683, incluido en 1687. Es atribuido al arquitecto mayor Joseph de Porres. Durante el siglo XVIII, los sismos causaron daños al monumento, por lo que fue objeto de reparaciones. Al quedar abandonado, fue ocupado por familias pobres y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la cárcel de varones que ocupaba el palacio del ayuntamiento fue trasladada a ese monasterio, permaneciendo en uso hasta el mes de diciembre de 2007.
su fachada y su ingreso, porque es muy importante notar unos detalles muy especiales. Esta la tienen como de un corte renacentista por la forma en que se da. ¿Cómo reconocerlo? Porque tiene arcos de medio punto, tiene algunas hornacinas, no tiene gran detalle, pero que aún así mantiene ya una influencia barroca como tal. Este lugar fue hecho por José de Porres entre los años de 1670, creo que vinieron las señoritas, y fue culminando ahí por 1685. Si se dan cuenta, aquí ya retrocedimos un poco en la historia, y es por eso de que todavía lo toman bajo un corte renacentista, la fachada y el convento como tal. Pero lo que quiero que se den cuenta cuando pasemos por la fachada es de que esta misma pues tiene sus columnas, si no estoy mal, son cónicas, pero tiene unos detalles muy hermosos que era poderlos diferenciar, que eran unas rosas. En los otros vimos detalles floreados, ¿verdad? En estilo de uvas de vid y toda la cuestión, pero este convento tiene esa característica de que contiene en su fachada estos detalles de estuco de rosa. Primera historia. Posterior al abandono y a los terremotos consiguientes, esto después pasa a ser la cárcel de la antigua Guatemala. Entonces todos estos espacios que ustedes ven estuvieron habitados por presos. Inclusive creo que por allá, si no estoy mal, van a poder observar una pintura que fue hecha por los presos que estuvieron acá. Por eso el lugar estuvo mucho tiempo abandonado y no estuvo abierto al público como tal. Esa parte es muy importante que ustedes la sepan porque son dos historias en una. Y hay una tercera historia como tal, que fue donde encontraron pues unos pequeños artefactos para hacer vino. Entonces, esto para que se den cuenta de que el edificio ha estado en constante uso. Este edificio acaba de ser restaurado. El techo se lo retiraron porque se utilizó para patio de secado de café. También aquí fue un área en donde fabricaban pólvora. Ahí ustedes pueden ver un mortero, ¿verdad? Que era el que se utilizaba para fabricar pólvora. Pero ya fueron edificios, usos posteriores del edificio.